Buen día con todo lo estimado docente y con todos los que observen este video. A continuación explicaré lo que es el equilibrio de fases del metano. Como vemos, el metano es una partícula muy versátil debido a la que representa un gas natural y está presente en la naturaleza, donde se puede ver su versatilidad en varios usos, especialmente en lo que es la industria de los combustibles. En este caso, en el diagrama de equilibrio de fases, vemos que el metano tiene un comportamiento de sólido, líquido y gas. En este caso, vemos que el punto donde coinciden estas tres fases se denomina punto triple, donde vemos que en este particular el metano alcanza este punto triple a 0,11 atmósferas, un número bastante pequeño. También vemos que a una temperatura de 90,7 kelvins. Ya. ¿Y qué nos permite este diagrama de fases? Este diagrama de fases nos permite evidenciar cómo pasa de una fase a otra un compuesto. En este caso hablaremos de lo que es el metano. Aquí también podemos ver lo que es el punto crítico, donde el metano alcanza su punto crítico, su punto tope, cuando llega a los 45,38 atmósferas y 109, a una temperatura de 190,6 kelvins. ¿Y qué nos quiere decir este punto triple? Vemos que aquí la presión de vapor y la de líquido son no se pueden distinguir. En este caso vemos que el punto triple es ya cuando existe una fase que solo se queda y arriba de este punto existe ya solo una fase gaseosa. En este caso vemos que el metano puede realizar varios procesos o cambios de fase. En este caso, vemos que los tres principales que puede realizar o los que he podido distinguir son los cambios de fase a solidificación. En este caso, a la temperatura que está sometido el conjunto de individualidades del metano es de 80 kelvin y a presión de una atmósfera. Pero eso podría variar debido a que, como se evidencia aquí, toda esta parte es la parte donde que pasa de líquido a sólido. En este caso, podríamos someterlo a una temperatura menor de los 80 kelvins, donde alcanzaría su punto de solidificación. En este caso, las fuerzas intermoleculares de atracción se vuelven más lentas debido a la pérdida de energía existente entre las individualidades para mantenerlas ordenadas y que exista como que una forma ordenada para que se convierta en un sólido. En este caso, el proceso que puede realizar para pasar de este cambio sería un proceso isobárico, donde la presión se mantiene constante y se representa con una línea horizontal. En este diagrama, presión-volumen. En este diagrama, presión-temperatura. A esto se suma también lo que es la fusión, otro cambio de fase, donde vemos que la temperatura a la que pasaría a un estado de fusión sería los 120 kelvins y a una presión igual de una atmósfera, donde las fuerzas entre las moléculas del metano que están en estado líquido y en estado sólido son similares. En este caso, lo que resulta o lo que podemos distinguir de esto es que el punto de solidificación y el punto de fusión coinciden. En este caso, podríamos realizar un proceso isotermo, donde la presión se mantendría constante, que se representaría con una línea vertical. En lo que es en un estado donde que bulle o donde existe un cambio de fase. Vemos que la temperatura que bulliría es de a 111,85 kelvins, ya una presión de una atmósfera. En este caso, este fenómeno se produce cuando en este caso la ebullición, se produce cuando la presión de vapor del metano, en este caso del líquido, alcanza la presión atmosférica. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que la presión de vapor es menor a la presión atmosférica. En este caso se podría realizar un proceso adiabático donde que no existe un intercambio de energía que existente. En este caso aquí podemos ver que la energía en el conjunto de individualidades que he podido evidenciar no existe un intercambio con el exterior. Aquí podemos ver lo que es el diagrama del proceso cíclico que se realiza.
En este caso, he podido evidenciar lo que es la aplicabilidad de este proceso. En este caso, vemos cómo la demostración de un proceso de conversión del metano para la obtención de hidrógeno molecular. En este caso, vemos que la temperatura a la que fue sometido es el metano fue a los 650 y 775 grados centígrados. En este caso, vemos que se necesita lo que es los sólidos transportadores de oxígeno. También encontramos que de forma la conversión alcanza el 100% a partir de los 725, en el parámetro de los 725 hasta los 775 grados Celsius. A esto se relaciona que a partir de esta temperatura existirá la conversión de lo que es el metano al hidrógeno molecular. En este caso, haciendo referencia a lo que es el proceso cíclico, pasa desde un punto de vista sólido para luego pasarse a líquido y mediante la ebullición regresar a gas. Esto explica el proceso cíclico que se presenta en mi conjunto de individualidades. También el cambio de fase que no se puede realizar o el metano no puede sublimarse. Y en este caso no se puede pasar de un estado sólido a gas. ¿Qué significa esto? Que el metano primero debe pasar de un estado sólido a líquido y de líquido a gas. Cosa que no podría evidenciarse si se realizaría un proceso de sublimación. En este caso, la red de Bryce, que se representa tanto en mi sistema y como en el ejemplo aplicado, vemos que en lo que es en la utilización de la perovskita, un elemento muy susceptible, vemos que la formación es octaédrica, donde existe un intercambio de 3 planos y 6 ejes de simetría. ¿Qué nos quiere afirmar o qué nos dice esto? ¿O qué nos afirma en ese caso lo que es la representación octahídrica? Que es decir, que el oxígeno en los extremos crea una disposición tridimensional. A esto se suma que la relación entre los ejes de cristalográficos con respecto a los ejes cristalográficos, así como también los resultados de lo que es los ejes de simetría. También vemos que en el ejemplo aplicado a lo que es una red Bryce para mi sistema, vemos que es un triangular, un eje de simetría triangular con respecto al cuerpo. En este tipo de red me permite ver cómo se actuaría en lo que es mi sistema, en este diagrama. En este caso vemos que existen dos de sus lados son iguales y los ángulos que se forman respecto a sus lados son de 90 grados. También delimitamos que existe una estructura más compacta por lo que ha sido utilizado y también debido a la existencia de que en cada celda unitaria o trozo que se ve evidencia aquí, como es la célula unitaria, existen 9 átomos en cada célula. También vemos que existen ángulos diedros de base. ¿Y qué nos dicen estos ángulos diedros de base? Que existen ángulos entre las bases y los lados laterales, o los 3 lados laterales que conforman las individualidades. Aquí también podemos ver los ángulos diedros verticales, donde que se hacen en un eje de simetría y vemos que existe aquí una interacción desde el centro hacia el exterior. También podemos evidenciar que lo que fue esta estructura cristalina que nos delimitó este diagrama de fases. También podemos ver lo que es que el eje de simetría de estas varía debido a la presencia. Vemos desde la óptica que podemos evidenciar que existe una figura rectangular y en lo que es una figura cúbica. Agradezco la atención prestada.